Hola. Venga. Vamos a esperar. En un minuto empezamos. Dejamos que se siente la gente que está entrando. ¿Se me entiende bien? Que con esto del micro me oigo yo a mí mismo y es un poco raro. El tema es que no me vaya a ayudar mucho de aquí, pero bueno. A ver. Vale, empezamos ya, ¿no? Venga, pues vamos a empezar. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por venir. Somos un equipo que ahora comentamos. Y sobre todo, lo primero presentar la charla de hoy, que se llama Anarchy.js. Que no es la charla de Barcelona que hicimos en Barcelona en la Clammasid, que nos lo han preguntado varias personas y sin más, que va a ser otra, porque lo sepáis. Vale, entonces lo primero, ¿quiénes somos? Somos un equipo de 4 personas, trabajamos con una marca que es CodingStores y si nos tenemos que definir de alguna forma, yo diría que lo que nos gusta es hacer stream programming. O sea, somos un equipo de XP y hacemos software, hacemos productos y también alguna consultoría y alguna formación. Eso es. Y bueno, un poco, bueno, este es Joe Stramer, el cantante de Clash, que los que habéis llegado al principio lo habréis sido un rato, ¿no? Y es un poco, Joe Stramer es un tipo que, pues eso, que es una referencia de los inventores del punk, ¿no? Del punk británico. Y el tipo, pues fue evolucionando, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado un poco a nosotros, ¿no? En este sentido, éramos un equipo que no teníamos tampoco mucho en frontend, pero pasala. Y básicamente pues éramos gente que veníamos de backend, de mobile, más tema de DevOps y despliegues y tal, y luego también tema web, pero nada en plan SPA, ¿no? Single Page Applications, no teníamos mucho rodaje, cosas con jQuery, pero nada de la explosión de los frameworks, y eso. Y hace un par de años, por un proyecto que nos llegó, ya nos tocó meternos en este Anarchy in the JS, ¿no? Y bueno, como a la referencia que hacía, pues hicimos una charla del camino que seguimos en Barcelona, ¿no? Estuvimos hablando más del camino, está en YouTube, que lo grabó la gente de Autentia y por ahí, que se lo curran siempre mucho, y eso, lo tenéis ahí disponible, y aquí vamos a hablar de otras cosas, más de ejemplos reales, de que las cosas que estamos haciendo ahora, que lo vamos a enseñar, pero no hemos llegado por casualidad, ¿no? Y ahí explicamos un poco estos 2 años de camino, ¿no? Hablando de ese camino, como lo que vamos a enseñar hoy es cómo estamos haciendo las cosas ahora mismo. Nosotros siempre nos gusta el ver el código que escribimos hace unas semanas o unos meses y ver muchas cosas que no hubiéramos hecho hoy en día. Si te avergüenzas de tu código de hace un tiempo es que vas por el buen camino. Entonces, por poner un ejemplo de toda esta trayectoria en el frontend, de todas las leches que nos hemos dado, pues habíamos elegido aquí un par de canciones de The Clash, que son además de 2 discos distintos, es decir, que salieron con esta producción 2 veces distintas, y les dio por hacer la traducción ellos mismos. Entonces, no sé si leéis ahí, Surasteo Surago, yo me enfrío, o lo soplo. O lo soplo. O, por ejemplo, la de Spanish Bombs, yo te quiero infinito, yo te cuerda o macorazón, que como muestra de pues, una demo de algún producto a un cliente podría sonar así. Bueno, pues al final a nosotros nos pasaba un poco así, que sacábamos productos, los clientes estaban contentos y nosotros nos sentíamos orgullosos, pero luego con el tiempo ahora lo vemos y decimos, pues había bastantes cosas que mejorar. Entonces eso es lo que vamos a intentar enseñar hoy, en qué punto estamos, y ojalá dentro de unos meses volvamos a darnos cuenta de que había muchas más cosas que pulir. Sí, que igual vemos que el año que viene el Codemotion vemos esta charla y decimos, hostia, pues lo podríamos haber hecho un poquito mejor, ¿no? O sea, porque es un camino que estamos siempre caminándolo, ¿no? Y mejora continua y todas estas cosas. Y un poquito lo que hemos estado trabajando en nuestras cosas, ¿no? Pues la slide de nuestra propia fatiga JS es un poquito esta, ¿no? A la gente le suele molar poner logos de tecnologías, frameworks y demás. Pues, hombre, pues lo hemos puesto, pero casi más para decir, siempre queda bien. Y eso, ¿no? Pero bueno, las lenguajes que utilizamos y demás, y una de las cosas que hablaba Wallis como equipo XP, una de las cosas que nos resulta importante, uno de los valores de XP, es el feedback, ¿no? El tener feedback rápido. Y por nosotros nos gusta practicar TDD y ATDD, ¿no? Pues con el cliente y tener lo antes posible la información de si un código funciona, si una funcionalidad es correcta, si lo tenemos antes de producción mejor, ¿no? Y tener más información, ¿no? Y tener el feedback y acortar esos ciclos de feedback para nosotros es importante, ¿no? Como equipo.
Y bueno, ¿y por qué? Por el cliente, ¿no? Porque Oli, soy el cliente y quiero hacerme rico. O sea, los business cats siempre quieren hacerse ricos. Y bueno, esto es un poquito eso, el que hablamos mucho todo el tema XP, el Craftsmanship, no sé qué, que parece que estos son pajas mentales y realmente al final viene a hacer esto, a hacer software bien y demás, ¿no? Y nosotros nos preocupa mucho eso. Y un poquito más guay, ¿no? Que es una slide robada a San Martín de Fowler, que le llamaron unos colegas, es por qué refactorizar, ¿no? En general, o porque nosotros seguimos estas prácticas, ¿no? Ya no solo refactorizar haciendo TD y demás, sino por calidad, clean code, profesionalismo, porque es lo correcto. Vale, sí, eso son, bueno, cosas que vas haciendo, pero en realidad tu objetivo es la economía, ¿no? La economía del software y en sí, al final, pues seguramente alguien esté pagando por ello y lo tenemos que hacer lo mejor que podamos y sepamos. Y para nosotros, calidad, clean code, profesionalismo y qué es lo correcto es casi más el camino, ¿sabes? O sea, nos centramos un poquito en eso para conseguir hacer el mejor software que sepamos. Y una, que nos está César por ahí, que un tuit que puso que nos hizo mucha gracia porque es ese rollo de sentimiento que tienes en el frontend, ¿no? Lo que teníamos nosotros, el sentir que no éramos capaces de hacer TD en frontend, no teníamos flow de trabajo, o sea, rollo, eso, me voy a mirar, mientras paso los tests voy a mirar los stories de Instagram, tío, pues que tarda mogollón, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Y te rompe, ¿no? Y esto un poquito, pues eso, al hacer TD significa que tienes test rápidos, si no es difícil hacer TD sin eso, ¿no? Y bueno, no sé si conocéis la pirámide de testing, ¿no? Pues que un poco, que lo ideal al desarrollar software, pues tendríamos que tener muchos test unitarios que nos dan feedback rápido y si hay un error, la granularidad del error es mucho más claro dónde está el problema. Podemos tener de integración bastantes también porque nos aseguran a que todo junto funciona correctamente y luego los end-to-end, ¿no? Para probar que la aplicación, ya todo enganchado, de arriba a abajo, pues funciona correctamente. Y normalmente tendría que tener una forma parecida a esta, bueno, y luego los manuales para temas igual más de UX o testing exploratorio, cosas de estas, ¿no? Sí, lo típico que se dice que al final el software se va a probar. Mejor que no lo pruebe tu cliente en producción. Si lo prueba alguien a mano, pues un poquito mejor, pero si ya luego tienes toda esa pirámide y tienes esa estructura de test, pues muchísimo mejor. Bueno, esto que veis aquí es un pantallazo de un proyecto personal de Dani que se llama Mosica, que es una aplicación móvil y web para encontrar conciertos en Zaragoza. Entonces, es algo que hizo hace algunos años en Ionic 1 y lo que hemos hecho es una serie de experimentos para practicar con diferentes frameworks frontend. Hemos hecho, bueno, ahora iréis viendo, y basándonos en este código de esta aplicación, todo lo que vais a ver es como la misma aplicación, pero con diferente stack, ¿no? A nivel de frontend. Bueno, muy sencillita, tienes una lista de días y te salen los conciertos. Sí. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de las tres aplicaciones, pues una es React, otra es Vue, con un framework para móviles, y otra es Ionic 2 con Angular 2 por debajo. Entonces ya veis que los tests pues pasan en cuestión de segundos, tenemos test de diferentes tipos y ahora vamos a ir viendo un poco lo que hay por ahí abajo. Bueno, y después de tanta mandanga de hablar, vamos a ver un poco de código, ¿no? Bueno, pues empezamos con un test unitario muy sencillito, que lo que hace es trabajar con el tiempo. Entonces tenemos unos helpers que nos permiten pues sacar una fecha en formato ISO para hoy, para mañana, sacar en formato español, por ejemplo, y podéis ver en la línea 5 que estamos haciendo un stub del tiempo para que los test no se rompan si los pruebo con una fecha de hoy y cuando pasa mañana ha cambiado el tiempo, ¿no? Entonces tenemos un helper que nos está doblando el date.now del sistema. Y bueno, se podría hacer de otras maneras, pero aquí veis un test muy sencillito de unitario que es exactamente el mismo para las tres aplicaciones, pero al final es algo que no depende del framework. Sí, eso, pues eso, la base de la pirámide de test pues serían los unitarios y este pues podría ser uno, ¿no? Uno sencillito que sirva como ejemplo. Vale, aquí ya tenéis un test de integración de contrato en el que lo que hacemos es con una función crear un HTTP client que por debajo lo que hace es pues llamar al backend. Y ya veis que el test, bueno, como curiosidad, pues utilizamos async await. Si no lo utilizáis, pues ya sabéis que con .den o como tratéis con las promesas. Pero lo que hacemos es comprobar que el servidor nos ha devuelto, después de resolver la promesa, datos válidos, pero no necesariamente o realmente no podemos comprobar que mañana viene a tocar Radio Futura, porque
cada día van cambiando los conciertos, entonces comprobamos que nos devuelve cierta estructura de datos, todavía podríamos entrar más en detalle qué tiene esa estructura, pero en el fondo es para ver que está enganchado bien con el backend, nuestro frontend, y tampoco queremos entrar muy en detalle con eso, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la implementación que estábamos testeando con ese test, que al final pues es una función que, bueno, pues utilizamos la implementación con fetch y JSONP porque es lo que teníamos en el backend, pero si hubiera que cambiarla mañana, pues le podríamos meter Axios o le podríamos meter la librería que salga de turno, pero solo tendríamos el código en esta función, ¿no? Sí, porque una cosa que muchas veces ves cuando se habla de estos frameworks es que se acopla todo en el framework, ¿no? Pues desde el componente de Vue o desde un servicio de Angular o lo que sea, ¿no? Pues todo enganchado ahí, toda nuestra lógica de negocio mezclada con código de infraestructura y demás. Oye, esto pues son estrategias que en el backend no vienes haciendo desde hace años y en el frontend, pues por alguna razón a gente muy buena también les pasa, ¿no? El hacer estos mecanismos, ¿no? Al siguiente. Y este es el caso un poco de tener dominios, tener tus propias clases o tus propias funciones, si te gusta más el estilo más funcional que orientado a clases. El tener un dominio semántico, ¿no? Y digamos con el rollo un poco hexagonal, ¿no? Lo de antes era un adaptador y tenemos puertos donde le inyectamos las implementaciones que en el constructor, en la segunda línea que hay ahí, pues se le pasa como parámetro, ¿no? Y luego ya vemos en la implementación del retrieve nextJS, eso, cómo se utiliza, y ese no sabe nada de si Axios o si JSONP o no tiene ni pajolera idea, ¿no? Y ahí pues ya tiene su lógica para preparar la estructura de datos para lo que va luego a utilizar el propio framework para renderizar la información, ¿no? En este caso es un ejemplo muy sencillito, es un dominio muy sencillo que cabe fácil en la cabeza, pero es eso, aquí sigue sin haber nada de framework, es JavaScript plano, puedes testearlo unitariamente, hacer dobles, o sea, cosas que has hecho en backend siempre, ¿no? Es bastante sencillito. Vale, ahora ya llegamos a rozar el framework, ¿no? A tocarlo de verdad. Entonces, lo que tenemos aquí es un test de un componente y os quiero preguntar ¿en qué framework estamos trabajando en este test? Pues, por ejemplo, ¿quién piensa que es de React? Venga, ¿y Vue? Vale, pues este creo que es de React, de Vue, pero en la línea 6 veis que lo que estamos haciendo ahí es construir un componente, pero tenemos una serie de mecanismos que hemos creado para que realmente no se vea que hay por debajo, ¿no? Si es React o si es Vue. Ahí lo que tenemos es un wrapper, que luego vemos en detalle en qué consiste. Tenemos un with props para pasar las properties, en este caso es un spinner, que lo único que hace es, si le pasas un booleano a true, muestra texto loading, y si le pasas a false, no lo muestra. Entonces estamos testeando eso, y ahora os voy a enseñar el caso de React. El otro era Vue, este React. Bueno, aquí tenemos que pasar muy rápido, pero la única diferencia es que React devuelve un null en lugar de un espacio, o sea, en lugar de un string blanco, y que hay que poner los tags de HTML al pasárselo al wrapper. Pero el resto ya veis que es idéntico, ¿no? El test. Vamos a ver el ejemplo de Angular. Bueno, pues aquí sí que tenemos una cosa que se llama PageObject, que luego vemos también en qué consiste, ¿no? En la línea 10, pero el resto, bueno, cambia un poquito porque en Angular no podemos pasar properties, entonces tenemos que sacar un método changeInput para pasar el loading a true o a false, pero tampoco es muy complejo, ¿no? El test se puede entender. Vamos a ver la implementación de este spinner. En Vue, por ejemplo, tenemos unas properties, en este caso un isLoading, que es un booleano. Incluso lo podríamos hacer más finito, quitando la parte de script, haciendo un componente funcional, que es una cosa que te da Vue, pues vale, perfecto. Aquí tenemos la de React. Pues React sí que, como tiene JSX, es un poquito más verboso porque tenemos un if por ahí, mezcla un poco la parte de JavaScript con la parte de HTML, pero bueno, todos habréis visto componentes de este tipo. Y la parte de Angular, ya sabéis que tiene por un lado lo que es el componente a nivel de código, por otro el HTML, pues bueno, nada que no hayáis visto ya. Y esto un poco por recapitular, pues se pueden ver las diferencias entre los tres, pero aquí estamos hablando de la vista. La vista es para lo que utilizamos estos frameworks. Entonces esto es lo único que debería cambiar entre un proyecto hecho con una cosa o hecho con otra. El resto de prácticas nosotros intentamos mantenerlas. Entonces, pues tendrás que saber al detalle pues, cómo se pinta en uno o cómo se pinta en otro, pero no mucho más, ¿no? ¿Vale? Lo que habíamos visto era un ejemplo de componente presentacional, o componentes tontos también se les llama. Entonces, simplificando mucho, al final son componentes a los que se les pasan unas properties y ellos, en función de esas properties, pintan.
Bueno, pues no conocen nada del mundo exterior, no conocen otra cosa que lo que alguien les inyecta a nivel de properties. Pero, por otro lado, tenemos a los componentes listos o componentes container, que sí que conocen al resto del mundo, hacen, por ejemplo, peticiones a un backend, o llamarían a un local storage, o conocen otras partes, y al final lo que hacen es como orquestar, pedir datos por ahí, y luego los proveen, los inyectan hacia abajo a sus componentes hijos, a la jerarquía de componentes que tengamos. Pueden ser componentes container o componentes de presentación también, ¿no? Esos hijos. Vamos a ver un ejemplo de un container. En este caso, si os vais a la línea 14, lo que estamos probando es que cuando pedimos al backend una lista de, bueno, con días de conciertos, pues el First Day Gigs Text, que es una fixture que tenemos guardada en algún sitio, que es lo que hacemos a través de un doble, no vamos a entrar en detalle mucho ahora, nos devuelve una lista de conciertos, que siempre es la misma. Entonces comprobamos con un map que toda esa lista de conciertos está pintada, sus textos están pintados. Y luego en la línea 9, en el before each, lo que hacemos es, con un wrapper, creamos el componente days, que tiene una lista de días de conciertos, le inicializamos un store, porque en este caso estamos utilizando pues, un store centralizado, que podría ser Redux o MobX o Vuex o lo que sea, pero tampoco vemos mucho el detalle, y luego hacemos el mount para crear la instancia del componente y luego hacer asserts sobre esa instancia. También veis ahí una cosita en la 11, pero bueno, ahora lo vemos más en detalle también. Aquí el caso de React, pues bueno, ya veis que la línea 16, el test, es exactamente el mismo. Y la parte también de montaje del componente es muy parecida. Solo hay una línea por ahí, que es la de la línea 13, que es un await page.wait. El wait si alguien nos sugiere un nombre mejor, estamos ahí pensando sí, cómo nombrarlo. Lo veremos un poquito en detalle, lo explicaremos y a ver si entre todos sacamos un naming un poquito mejor que no nos convence. Eso es. Vale, pues ahora en Angular ya veis que aquí sí que aparece alguna cosita nueva, pues por cómo es Angular, te obliga a que en los tests metas una serie de dependencias, a que seas pues, más explícito. Entonces tenemos esa línea providers, aquí no está el número de línea, bueno, la línea providers donde tenemos que decir cuáles son las dependencias que vamos a inyectar para obtener los conciertos, para lo que sea, ¿no? Sí, aquí se ve eso en el ejemplo de código, pues que sí que hay más trabajo de preparación del test por cómo es Angular, ¿no? Por cómo tienen su propia inyección de dependencias y demás, pero bueno, queda más verboso, pero se puede hacer y en realidad el resto de los tests y los specs y demás son muy parecidos, ¿no? Lo que igual cambia un poquito son cómo preparas el test, pero luego cómo lo implementas es el mismo test. Hacemos un wait para resolver la sincronía, para que el backend que nos devuelve una promesa con datos, pues haya terminado esa promesa, pero el resto es igual. Vale, entonces, todo lo que habéis visto un poco desde alto nivel, cómo testeamos, pues vale, está guay, pinta bien, pero vale, pues actitud de imagen está bien, pero vamos a ver las tripas. ¿Esos test pasan o no pasan? A ver si pasan los tests, a ver si hay una mierda ahí debajo o qué hay, ¿no? Vale, pues espero que lo podáis leer los que estáis más al final, pero lo primero que hacemos es doblar el servicio que nos devuelve conciertos con un stub y en este caso hemos utilizado Jest, pero podríamos hacerlo de otras maneras. Luego también hablamos un poquito de esta sincronía, cómo tratamos con ella. Luego en la línea 10 lo que veis es un wrapper que hemos creado nosotros para envolver componentes. Veis que el wrapper pues tiene, ya lo hemos visto antes, helpers por ejemplo para meter un store y luego en la línea 11 tenemos un page object. Luego explicamos un poquito también el PageObject. Y por último, el PageObject pues, nos da métodos de utilidad para ver, contains, pues si contiene un texto, nuestro componente una vez pintado o no lo contiene. El ejemplo de Vue, de la implementación del wrapper, que es lo primero a lo cual le pasábamos la definición de nuestro componente, ¿no? Pues este wrapper ya veis que tiene un withProps que nos permite pasar las properties y aquí no estamos utilizando más que un patrón builder de toda la vida que lo que hace es recibir una serie de configuraciones y devolver una instancia de sí mismo. Y hasta el último momento en el que queremos crear la instancia que llamamos al mount, de la línea 69, pues le podemos ir configurando cositas. Aquí pues faltan muchos métodos que no hemos enseñado, que dependerán del framework, pero ya veis que hacemos un mount, de hecho tenemos como un alias para que se pueda llamar mount, igual que el mount de
en este caso Vue Test Utils, que es la librería de testing, pues bueno. Al final estas son un poco prácticas, un poco pues para que tus tests también tengan buen código, ¿no? No solo el de producción, porque normalmente cuando ves documentación de cómo hacer test, la poca que hay de los frameworks, la poquita que dedican a documentar dentro de las guías de referencia y demás, el tema es un poco de prácticas para mantener los test limpios, nunca ves ninguna referencia, ¿no? Y eso es una cosa que también hay que tener en cuenta porque habrá que mantener esos tests, porque si no al final no nos va a valer para nada. Vamos a ver React, muy parecido. Tenemos un with props, exactamente el mismo. Luego tenemos un mount, que en este caso nos lo da Encime, que es la librería que te dan para montar componentes en testing en React. Pues bueno, pero el resto es exactamente lo mismo. Puedes montar en Shallow o en mount. Shallow sería para que el componente no conozca lo que hay alrededor de él. Sus hijos, por ejemplo, pues no tiene por qué conocernos porque en ese test no te interesa. Y mount es para montar el componente con toda su jerarquía de hijos y hacer test sobre eso, ¿no? Y vamos a ver Angular. Pues bueno, Angular nos lo pone un poco más difícil, pero podemos seguir el mismo patrón. Tenemos ahí un testbed, configure, bla, 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 que te dice en la documentación que tienes que utilizar. Pues bueno, lo utilizamos y al final tenemos exactamente el mismo patrón builder para tener un wrapper para montar componentes. Page Object Implementation. Más o menos, Page Object, más o menos, ¿quién sabéis lo que es un Page Object? Por extendernos un poco más o menos, pues bueno. Entonces igual, a ver si los explicas más o menos bien y si no, me corriges. Al final, Page Objects vienen sobre todo de la parte de testing funcional, ¿no? De cómo pues, una aplicación web pues, representa una página, que no necesariamente tiene que ser una página completamente, y típicamente los tests se utiliza para darle semántica a tus tests y no tener pues, un CSS, un XPath y cosas de estas metidos en tus tests que el class que se le ha puesto puede variar o puede no tener semántica para nosotros a nivel de testing. Bueno, eso con el ejemplo luego se verá más fácilmente, ¿no? Y nuevamente un Page Object lo que hace es navegar entre páginas, que como aquí estamos hablando de componentes no tiene sentido, o sea, y lo que hace el Page Object también es devolverte cómo está el estado de la página, ¿no? En este caso lo que hacemos nosotros es darle un estado al Page Object para darle un estado al componente y tener también métodos para extraerle un poquito la información. Y aquí, bueno, un Page Object base que tenemos, en el que podemos ver la construcción que le pasamos simplemente el wrapper ese que estábamos construyendo, un método helper pues para pillar el texto o el HTML, ¿qué más por ahí? Pues para hacer el test con el contains por ahí, pero bueno. Tenemos, por ejemplo, para hacer snapshot testing, que no tenemos tiempo de hablar de ello y tampoco es algo que nos encante hacer, pero en algunos contextos viene guay tener snapshots, pues con una sola línea en todos nuestros tests podemos hacer un snapshot, ¿no? Y luego una cosa muy interesante es la línea 6, ese wait que decimos que queremos renombrar. Lo que está haciendo, no da tiempo tampoco a explicarlo aquí en detalle, pero lo que está haciendo es permitirnos con una sola línea en todos los tests, en cualquier framework, esperar a que se resuelvan todas las promesas que haya encoladas. Entonces, esto es una cosa de cómo funciona JavaScript, que tiene microtask y macrotask. Entonces, llamando a ese setInMediate, llamamos a un callback que fuerza a que todos los microtasks, que serían promesas que hay encoladas por ahí, se resuelvan. Por ejemplo, React o Vue, lo que hacen cuando renderizan es hacerlo en asíncrono. Entonces, si montamos un componente, lo modificamos, tenemos que esperar a que se repinte, pues con una línea haciendo wait, estaría ya todo listo y podemos hacer los assets que sea, ¿no? Si tenéis dudas, luego ya podemos hablar de esto después de la charla. La implementación de React, bueno, se ve pequeñico, pero es lo mismo. Tenemos un Page Object padre, que lo que nos proporciona son pues, el método para la sincronía, el método para comprobar qué texto hay pintado, qué HTML, todo lo que vaya necesitando nuestro test. Por ejemplo, hay otro para meter el router como un espía y poder ver si hemos cambiado de ruta. Y aquí la de Angular. Bueno, pues también alguna cosita te pone difícil Angular, por ejemplo, que te pinta el texto muy guarro y tenemos que pasarle, hay un remove comments para que sea más fácil de hacer el assert, pues bueno. Vale, y esto sería un Page Object concreto de la página de días de conciertos. Sí, básicamente ahí vemos como tenemos métodos que para nosotros tienen un significado, ¿no? El clicar el primer concierto, pues si eso lo tenemos en el test, es difícil mantenerlo. Yo seguramente, con la memoria que tengo, a la semana siguiente ya no tendré muy claro seguramente qué es lo que hace exactamente, ¿no? Y este caso es sencillo, pero a veces te ves
pues eso, depende de lo que estés testeando y cómo esté maquetado y demás, pues al final hay mogollón de curro de eso y eso. Y así lo que tenemos en los tests es los métodos que llaman a este objeto y demás, y no todo ese código que lo tenemos encapsulado ahí, escondidito, y en caso también de si cambia la maquetación, que es donde nos estamos enganchando ahora, del componente, lo tendremos que cambiar solo en un sitio, ¿no? Y no tener que ir en no sé cuántos tests modificándolo. Por lo que decimos, de que es importante tener tests que sean mantenibles también, ¿no? Y seguir este tipo de estrategias es interesante. Aún así, aquí estamos utilizando CSS, selectores CSS, para acceder a las cosas que queremos buscar en el componente. Esto es frágil porque si alguien cambia el CSS se va a romper. Entonces todavía lo podemos hacer un poquito mejor, sobre todo en Vue y en React. En Angular no sé si se puede, pero podemos acceder, si os fijáis, ¿dónde está este? El gig row que hay en la línea 44 es un componente pasado como referencia. Esto no es un string, sino que es código. Entonces es más raro que cambiemos el nombre de un componente y aún así, como es código, el IDE lo va a hacer por nosotros y no se va a romper el test. Sin embargo, si tuviéramos CSS, pues más frágil. Bueno, pues vamos evolucionando también poquito a poco. Y luego el código de test siempre es igual de importante mantenerlo como el de producción. Ya veis aquí que hay un click first button, click second button. Podríamos buscar alguna abstracción si vemos que empieza a salir duplicación y arreglar un poquito más este page object. Vale, aquí por último en Angular, pues ya veis que también, pues de otra manera, con un query selector, creo que solo nos deja CSS y marcado HTML, no podemos hacer lo del componente gig row que veíamos antes, pero se puede conseguir cositas chulas. Vale, y ahora vamos a ver un ejemplo de una feature de Mosica, que sería crear un nuevo concierto para que aparezca en nuestro listado de eventos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en el que pulsamos en el menú, le damos a crear concierto, tenemos un formulario con validación que falla si no tenemos suficientes caracteres, si tenemos demasiados también. Si ponemos una fecha del pasado nos va a dar un error porque no tiene sentido. Ponemos una fecha del futuro y nos deja crear el concierto. El botón está deshabilitado mientras no esté todo relleno, le damos a guardar y nos cambia de ruta. Vale, pues todo esto que nos gustaría testear en esta feature. Bueno, pues nos gustaría testear todas las reglas de negocio. Al final, esto es un test que se va metiendo en detalle por lo que es la UX, va comprobando interfaz. Incluso eso, la parte de UX nos estamos metiendo aquí ya, de cómo se comporta el componente, ¿eh? O sea, ya no solo negocio y tal, sino el ver el tener testeado la UX de cómo del componente, vamos. Tenemos también formas para comunicarnos con el equipo, con product managers, con QAs, developers, y vamos trabajando de diferentes formas para ir sacando ejemplos de este tipo y luego los podemos poner en un test y parece que se entiende bien, ¿no? Esto sería la implementación de algunos de esos ejemplos. Como hay aquí mucho código, vamos a ir, por ejemplo, al de la 92. Lo que tenemos ahí es comprobar si he rellenado todos los campos del formulario y no tiene errores, que el botón de guardar está habilitado. Pues bueno. Y luego lo interesante ya empieza a venir en el describe de la 97. Lo que hacemos es montar el componente, pero luego, una vez montado, podemos asertar un montón de cosas con muy poquito trabajo. Por ejemplo, en la línea 110 estamos comprobando que nuestro store centralizado, porque aquí utilizamos pues un store pues que contiene el día de conciertos una vez que se ha creado. O podemos comprobar en la línea 114 que hemos cambiado de ruta una vez creado el concierto. Pues bueno, no es el código más bonito del mundo, pero es bastante potente y sobre todo los tests estos corren en menos de un segundo, entonces muy bien. Vale, ¿quiénes son estos gachos? Pues estos son Teddy Boys, que era como una subcultura que apareció en Gran Bretaña y eran unos tíos que les daba por pegar palizas a los punkis. Bueno, se peleaban entre ellos unos con otros. Entonces eran los enemigos de The Clash, ¿no? Volviendo un poco al tema de The Clash. Bueno, pues nosotros también tenemos enemigos. En el frontend, pues, ¿qué enemigos podemos tener? La tecnopaja, que a nosotros nos gusta llamarla así. Es el utilizar lo último de lo último, bueno, metérselo encima a un proyecto de cliente, que igual la producción, que a saber qué castaña le estás metiendo y tú sin saberlo porque quieres jugar y bueno, jugar está guay en side projects o cosas así, o en proyectos internos o lo que sea, que no sean críticos y cosas así, ¿no? Y eso en general con todo, pero nosotros siempre lo ponemos. Tecnopaja, cuidado. Asincronía.
perdón, asincronía. Ya hemos visto antes cómo tratamos con la sincronía. Al final no era cuestión de que React te da un no sé qué nexttick para que esperes a que se resuelva, sino entender un poquito mejor cómo funciona JavaScript. Y pues hay una solución que hemos tenido la suerte que parece que funciona en todos los sitios. Y no moques lo que no es tuyo. A veces hablamos de desacoplarse del framework y nos dice la gente, pero es que eso, si eliges un framework, ¿para qué te vas a desacoplar? Pues hombre, evidentemente, si utilizamos el framework es para pintar cosas y yo no me voy a crear un envoltorio de HTML. Si voy a pintar en el DOM, pues pintar en el DOM. Un metaframework. Un metaframework. Un metaframework, pero sí que hay ciertas piezas del framework que se pueden, se pueden envolver y nos podemos un poco proteger. Por ejemplo, un formulario de validación. Bueno, pues las validaciones podemos utilizar una librería, envolverla y luego si decidimos cambiar de librería de validación o de plugin de validación, pues nos protegemos, ¿no? El router, otro caso que, bueno, pues no sé qué pasa con los routers, pero la gente le da por reescribirlos. Aquí tenemos el caso de Angular, que en un año hicieron 4 reescrituras, eso afectó hasta el versionado del framework, y ahí la gente en Stack Overflow decía, ¿te refieres al new o al new o al new? Bueno, pues... New final. Pues ¿cómo hacemos para evitar que eso nos pegue un bocado en nuestro proyecto? Bueno, pues podemos envolver el router. En el caso de Vue, por ejemplo, vemos aquí como Navigate to Gig es un método que nos sirve para ir a un concierto, cuando hacemos clic, por ejemplo. Y lo que es una función que recibe el router de verdad que nos da Vue y lo envuelve para tener más semántica, para tener en un solo sitio esa implementación concreta del router y que si lo cambian solo haya que cambiar este sitio al migrar de versión, para tener los paths, como vamos a ver ahora, con una ventajilla, wrapping de router en React, eso lo podemos hacer en el resto también. Si os fijáis, gig detail path es una constante, ya no es, o sea, lo hemos extraído a una constante. Sí, ya no es un magic number, pues ya tiene un significado y eso ya lo referenciaremos si necesitamos ir a su URL, pues un poquito de esa manera, ¿no? Y último tipo de test. Sí, último tipo de test, lo que veíamos un poco en la cumbre, ¿no? El tema de aceptación. Es, en general, no solo en las SPA, vamos, en general muchas veces se ve a gente haciendo test de end-to-end para todo, para testear la aplicación hasta el aburrimiento. Y pues al final esos test son lentos, se rompen fácil, tal, porque eso, quieres probar demasiado detalle. Y no la aceptación, ¿no? Nosotros los test end-to-end en una SPA, porque una SPA pues tiene user interface, pues nuestra aceptación la hacemos a ese nivel, que igual el backend le podemos poner uno falso, lo que sea, ¿no? Pero aquí lo que tenemos, por ejemplo, nosotros es una feature con una historia de usuario así más o menos, ¿no? Y tenemos los escenarios, bueno, nosotros usamos Cucumber y abajo la implementación, pues Nightwatch, tal, cosas de estas, ¿no? Y podría ser también cualquier otra cosa. Y si os fijáis, pues nosotros ahí no tenemos ningún detalle de user interface, no le dices que hay submit de event porque, bueno, se lo mando de alguna manera, pero no digo que hay ni un clic ni movidas de estas que hace muchas veces la gente, que hace un script como de lo que tiene que hacer una persona a mano y es una chorrada hacer eso, o sea, es una tontería porque estás perdiendo todo el valor que te da, sobre todo Cucumber, en este sentido, ¿no? Y al final eso, nosotros lo que hacemos es validar la aceptación de reglas de negocio. Aquí no sabemos cuánto, que el botón, por ejemplo, que veíamos que estaba deshabilitado, si no es válido la información, se deshabilita, aquí no lo estás poniendo. Aquí dices, si en el segundo escenario dices, si es la fecha del pasado, no te dejo enviarlo, pero no dices cómo. O sea, eso no lo necesitas que esté a nivel de aceptación. Entonces, volviendo al principio, hablábamos de la pirámide, que supongo que casi todos conocéis. En el caso del frontend, ahora haciendo retrospectiva, nos hemos dado cuenta de que tenemos muchos test de integración, muchos más que unitarios. Hemos visto ejemplos de los diferentes tipos, pues unitarios, temas de fechas, temas de utilería, helpers, o si queremos meter un dominio porque es complejo, lo podemos hacer, pero al final lo que más nos interesa en el frontend es pintar el DOM y interactuar con el DOM y comprobar qué es lo que ha pasado en el DOM. Entonces esos son test de integración, test de componentes que se comunican unos con otros y que pintan cosas. Hay gente que los llama unitarios, algunos test de componentes, a nosotros nos gusta llamarlos integración. Y luego, pues acabamos teniendo en lugar de una pirámide, pues un cohete o un champiñón. Una seta, el otro día decía alguien, un árbol de Navidad, también conocido como abeto. Abeto. Vale, y aquí ya vamos con conclusiones de cómo hemos llegado a este punto. Pues en Barcelona ya explicamos todo el trayecto hasta llegar a estar cómodos en el frontend.
Ahora ya sí que podemos decir lo que decía César, de qué gusto da hacer lo mismo que haces en el backend, ¿no? Hacer TDD y demás. Pues, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues, lo primero, debería quedarme con Angular, debería migrar al siguiente framework de moda, ahora han sacado una cosa mucho más guay. Bueno, igual a veces nos obsesionamos con discutir sobre qué frontend es mejor y nos olvidamos de buenas prácticas, de hexagonal, de XP, de código semántico, de código expresivo, de todas estas cositas que hemos ido viendo. Entonces, cuando nos preocupamos de las buenas prácticas y ya tenemos un buen nivel, a lo mejor empezamos a ver diferencias, nos gusta más uno, nos gusta más otro, pero ya justificando el valor extra que nos dan. Pero si estamos utilizando un framework igual que, o sea, acoplándonos totalmente a él, sin cierto tipo de técnicas que hemos visto, igual no es tanto valor. Nosotros decimos que cuando hablamos de buenas prácticas para cualquier framework, decimos también pensado para hacer Backbone, Angular 1, que es decir, que no pensamos ya ni en el siguiente, pensamos en los anteriores, que podemos hacerlo también, ¿eh? Si nos ponemos, seguro que nos sale. Y luego tener tiempo para Slack, no la aplicación. Slack también es una de las cosas que se habla en el XP, que es básicamente dejar tiempo para experimentar. Nosotros hacemos retiros de vez en cuando, nos vamos al Cañiz, al pueblo de Wallis, y nos vamos para ahí pues con algún objetivo de queremos probar algo, descubrir algo, y nos pegamos 2 o 3 días ahí. También comemos de puta madre normalmente, cosas de estas, ¿no? Cervecicas, vino, bien. Y nada, y bueno, que me lío. Y al final es eso, el tema del Slack es nosotros como organización nos damos tiempo para probar estas cosas, ¿no? Que está muy guay que la gente, cuando tienes 20 años y por ahí, que igual te cascas en casa, programando en casa luego no sé cuántas horas y todo el rollo. Pero mola que las organizaciones se metan en esto, ¿no? Y tienen que dejar espacio para estas cosas porque al final si no avanzas. Si no tienes espacio para experimentar, mejora, hacer retrospectivas, cosas de estas, y en este caso el Slack es parte también de lo que hay que invertir, tienen que involucrarse y eso es así, o si no, te quedas atrás como compañía. Me estoy acordando yo que el otro día hablaba con un cliente para hacer una formación en BUE y le comentaba que a nosotros nos gusta hacer por jornada las formaciones y me dijeron, pero mejor después de la jornada laboral. Y yo le dije, hombre, mejor a primera hora frescos y que se reserve el equipo todo el día para estar con nosotros haciendo las cosas bien. Bueno, pues es que esto a ver cómo lo justifico y por qué no lo hacemos de 4 a 8 de la tarde. Pues hombre, ese tipo de mentalidad pues pensamos que no es nada positivo y que es un valor que luego te va a dar muchísimo el pues parar un poco y empezar a replantearte qué prácticas haces y cómo las haces. Hacer software es una actividad del conocimiento y hay que invertir en él, y eso es lo que tienen que hacer las organizaciones, en nuestra opinión, vamos. Vale, y por último, pero yo creo que es la más importante, toda esta gente que aparece por aquí, bueno, casi todos, porque yo creo que APA, no hemos hablado con el de frontend en concreto, pero lleva la camiseta de Potatoes Coming y pegaba con la charla. Molaba ponerlo. Pero con el resto, y seguro que con otra gente que no teníamos fotos o que ahora mismo no ha cabido aquí, pues hemos estado hablando durante estos 2 últimos años, haciendo hangouts, haciendo pues, de surfings, en las charlas debatiendo cómo hacían ellos y cómo hacíamos nosotros, y nosotros creemos que es el camino que hay que seguir compartiendo, al final somos un gremio. Y bueno, pues está muy guay lo de competir, pero sobre todo colaborar a mí me parece mucho más guay. No. Y por último, la promoción. La promoción. Pues eso, estuvimos con la peña de Codely, que es bueno, que hacen formación online y demás. Estuvimos grabando hace unas semanas en Barcelona con ellos varios cursos, uno en el que se entra bastante en más detalle de lo que hemos visto hoy en el caso de Vue, pero muchas de las prácticas, como hemos podido ver, lo puedes llevar a React muy fácil y a Angular igual con más esfuerzo, pero te las puedes llevar igual, ¿no? Y simplemente, pues si entráis en esa URL, pues hay una landing y que hay, pues eso, un descuentillo de 50% un mes. Y ya está. Esto es clicable, pero no lo tiene la gente, entonces es una tontería. Sí. Nada, vale. Sin más que... Pues yo creo que esto es lo último y muchas gracias a todos por aguantarnos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Insultarnos, yo qué sé, lo que queráis. Sentiros libres. Acordaos de Laura que no hay que ser troll, salvo si lo haces desde el cariño, ¿eh? Yo luego duermo muy mal por la noche.
Bueno, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias.